Muy buenas tardes, compañeros. Lamentablemente por situaciones del coronavirus 19 no hemos podido nosotros reunirnos ni vamos a poder tener clase quién sabe hasta cuándo. Lo importante es poderles servir y poderles transmitir pues el conocimiento por medio de los elementos virtuales y todo lo que la tecnología nos ofrece hoy en día. Bueno, para hoy tenemos básicamente un tema que es bien importante, es bien trascendental para que ustedes lo tengan en cuenta y es el tema de la imputación objetiva. La imputación objetiva es un elemento, es una situación que se encuentra, es una teoría jurídica, es una teoría que básicamente pues, se encuentra regulada en la tipicidad y obviamente lo que ataca es el nexo de causalidad. Entonces, cuando nosotros miramos en clases anteriores los elementos del tipo penal, que fue sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, objeto jurídico, se nos pasó o dejé para esta clase el ver el nexo causal. Antes que todo, pues quiero transmitirles a todos un mensaje de ánimo y por favor para que ustedes me tengan paciencia, porque no estoy acostumbrado a utilizar medios virtuales y mucho menos a grabarme, razón por la cual siempre a veces me da algo de nervios, pero yo creo que eh, lo voy a poder superar y voy a poder dar la clase. Pero bueno, entonces, viendo eso, y quiero que esto demore más o menos de media hora, 45 minutos, la explicación, quiero a todos ustedes decirles que ya hablando de sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, objeto jurídico, y todos estos elementos de de la tipicidad objetiva, hay un elemento que es bien importante que es el nexo de causalidad. ¿Qué es el nexo de causalidad? Es la relación entre el hecho y el daño. Es decir, en toda conducta hay un hecho, pero lo que sucede es que entre el hecho también tiene que existir un daño. Es decir, la responsabilidad penal para los abogados o la responsabilidad civil para los abogados civilistas difiere de la relación causal entre el hecho y el daño. Pongo un ejemplo. Una vez una niña murió porque en un hospital le aplicaron una benzetacil de 2.400.000 miligramos. Entonces, la niña murió o la niña no murió, pongámoslo con que no murió. A la niña le aplicaron la benzetacil, tenía 7 meses de nacida y obviamente produjo en ella un colapso y produjo en ella una, una convulsión. Pues al producir la convulsión la niña quedó pues en estado vegetal, se llevó esto a la fiscalía por lesiones personales agravadas y se le imputó pues esta conducta a la persona que le aplicó, a la enfermera que le aplicó esta ampolleta. Entonces, cuál es la función del abogado? La función del abogado es definir si efectivamente la aplicación de la benzetacil y el daño causado tiene un nexo de causalidad, es decir, si fue verdaderamente la benzetacil la que le causó el daño a la estudiante o no. Eso es lo que verdaderamente se tiene que analizar con la imputación objetiva. Verificar si se rompe el nexo de causalidad. Si no tiene relación de causalidad, es decir, si la convulsión, si la muerte de la niña fue causado por otro elemento extraño, distinto de la benzetacil de 2.400.000, entonces aquí podemos observar que sí se rompe el nexo de causalidad, por lo tanto no hay responsabilidad penal para esta persona. Otro ejemplo, un día un amigo por allá llegó y me dijo que en una Coca-Cola le había salido un gusano. Es decir, se estaba tomando la Coca-Cola y le salió un gusano. Entonces, pues eso fue hace muchísimos años y fue allá a la casa a decirme, oiga, tenemos que denunciar y tenemos que nosotros llegar y ganarnos una plata porque podríamos nosotros reclamarle a Coca-Cola Company por por este gusano que salió en esta botella de Coca-Cola.
Pues razón por la cual lo que yo definí hoy en día, lo que pudimos nosotros establecer es que fue muy difícil fue muy difícil establecer si había responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo que queríamos nosotros decir era si el gusano verdaderamente era causante de algún daño, era causante de algún daño para esta persona. Es decir, esta persona habría que preguntarse si verdaderamente esta persona entró al baño después de haberse tomado la Coca-Cola, si esta persona, el cliente, el supuesto cliente que me consultó, si esta persona, no sé, tuvo un daño colateral respecto de esto, y si tuvo un daño colateral, pues toca analizar si fue a causa del gusano que se tomó. Pero si no fue así, pues simplemente no hay responsabilidad civil para Coca-Cola Company, razón por la cual lo que hay que hacer es pues reclamar simplemente que le devuelvan a uno la plata de la botellita que uno gastó, pero nada más. No puede uno llegar y pensar que hay responsabilidad en todo y por todo. Lo que busca siempre la aseguradora, y ese es otro ejemplo bien chévere de dar, es que cuando usted compra un seguro y tiene un accidente, lo que busca la aseguradora siempre es romper ese nexo de causalidad, básicamente analizar que usted tuvo un accidente fue por circunstancias propias o ajenas a lo que sucedió, es decir, que no fue ni un caso fortuito, ni una fuerza mayor, que fue culpa suya, que iba usted borracho, entonces por esa situación la aseguradora no va a responder. Entonces a eso se le denomina acciones a propio riesgo, tal como ustedes lo están leyendo en el texto de Claudia López, imputación objetiva. Y hay un apartado que habla de acciones a propio riesgo. La imputación objetiva es una hija de la escuela funcionalista normativista, o sea, ténganlo bien en cuenta. Acuérdense ustedes cuando nosotros vimos teoría del delito por allá, escuelas del delito, y allá nos dimos cuenta que dentro de las escuelas estaba la finalista, nuestro código penal es finalista, pero también va más adelante y es funcionalista normativista. Hay una escuela que se llama la funcionalista radical, que también se estudia, básicamente, que estudia también este fenómeno, pero vamos a hablar de esta situación, pues para que nosotros tengamos en cuenta que Claude Rothschild es una de las personas que ha fundamentado esta escuela y la ha establecido. Es una escuela que está de moda en la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual es de obligatorio estudio para todos ustedes, muchachos. Algo que a nosotros nos debe cuestionar es la educación que se da en las universidades de élite. En las universidades de élite se están enseñando estas nuevas tendencias de derecho. Y aunque no es tan nueva, ya lleva más o menos unos 15, 17 años, sí es necesario que nosotros nos pongamos pilas para saber cómo podríamos nosotros estar al tanto de todas estas teorías. A mí personalmente nunca me enseñaron imputación objetiva en mi pregrado. Siempre me enseñaron fue el libro de Alfonso Reyes Echandía, y esa es una situación que pues por la cual yo sufrí mucho. ¿Por qué sufrí? Porque pues cuando yo salí a trabajar como técnico, después salí a trabajar después salí salí a trabajar como técnico en la Dirección Nacional de Estupefacientes, y había muchos compañeros que también estaban presentando preparatorios, es decir, yo salí a hacer como una especie de prácticas, pero yo ya tenía contrato, gracias a Dios. Pero muchos de ellos también entraron en la misma circunstancia que yo, y algunos eran del externado, otros eran de los Andes y estaban estudiando pues para sus preparatorios, y hacían estas preguntas, imputación objetiva. Y cuando me hablaban de eso yo quedaba como un poquito gringo, yo no sabía, pues perdónenme la expresión, pero yo no sabía qué decir. La verdad yo no sabía cómo tratar como de decirles a ellos que mi educación en el pregrado de la universidad pues fue muy mediocre, desgraciadamente. Entonces, después de yo haber hecho la especialización, lo que hice fue decidir
volver a la universidad, ser profesor y tratar como de implementarla. Es decir, desde el año 2010, 2011, desde que estoy dando Derecho Penal, trato de enseñarles siempre imputación objetiva a los estudiantes. Y me he dado cuenta que, por ejemplo, en universidades como la Católica, en universidades como la Gran Colombia, también se está implementando esta clase de clases, de esta clase de temas. Y para ustedes también, alumnos y compañeros de la Universidad Gran Colombia, es importante que ustedes entiendan que la imputación objetiva es un tema que ustedes también tienen que saber, que no por el hecho de estar estudiando en la noche tienen ustedes que pasar unos temas y no profundizarlos. No, la competencia afuera está fuerte, razón por la cual es necesario hacerlo. Entonces, después de este tiempo de concientización, es necesario que nosotros entendamos que la imputación objetiva tiene que ver con cuatro temas esenciales. ¿Cuáles son los cuatro temas esenciales? Cuatro temas esenciales. Pongan atención. El primero, la posición de garante. Cuando vamos a hablar de imputación objetiva, siempre tenemos que hablar de posición de garante. Eso es importante. La posición de garante es trascendental. Si nosotros no asumimos que en la imputación objetiva hay un rol, hay una persona especial que está realizando unas funciones especializadas para el tema, no podemos hablar de imputación objetiva. Segundo tema, importantísimo, señores, importantísimo, el bien jurídico tutelado. El estudio del bien jurídico tutelado siempre se está analizando en la imputación objetiva. Ojo con eso, ojo con eso. Siempre, siempre, en toda categoría, son más o menos unas 64 teorías o características de cómo se rompe el nexo de causalidad, pero nosotros aquí vamos a ver solamente 8. Se habla solo de bien jurídico tutelado, posición de garante, bien jurídico tutelado. Tercero, importantísimo, señores, importantísimo, para tener en cuenta en la imputación objetiva, el riesgo permitido en toda sociedad, en todo conglomerado, en toda sociedad organizada, siempre existe trabajos que emiten un riesgo, es decir, siempre va a existir un riesgo permitido. Por ejemplo, el conducir, el manejar máquinas pesadas, el ser militar. Siempre va a existir como tal situaciones de riesgo que van a tener que ver con la imputación objetiva. Y cuarto, se analizan situaciones en las cuales se mira la conducta culposa o dolosa, es decir, para romper el nexo de causalidad hay que verificar que la conducta, si fue dolosa o fue culposa, tendríamos que nosotros verificar cómo sería la forma o cómo sería el elemento básico para nosotros establecer que se rompe el nexo de causalidad y que por más acción que se haya realizado no se tenía ni la posición de garante y que efectivamente no fue con el dolo, así la acción haya sido culposa. Suena paradójico, pero es decir, hay una acción culposa, por allá la que nosotros vimos en el artículo 23, causada por otra persona o causada por mí mismo, pero por no tener la posición de garante se rompe el nexo de causalidad. Entonces, habiendo dicho esto, tendríamos que analizar entonces las lecturas obligatorias. Bueno, dentro de las lecturas obligatorias, pues obviamente en el Manual de Derecho Penal, en el capítulo de la tipicidad, Fernando Velázquez nos habla acerca de unas situaciones que son importantísimas tenerlas en cuenta para la imputación objetiva. Otro texto importante es la introducción a la imputación objetiva de Claudia López. Eso es básico y ya les compartí. Una sentencia, una super sentencia, y mañana la vamos a trabajar, señores, tanto de la Universidad Militar como de la Universidad Gran Colombia. Vamos a analizar la sentencia 28441. Super sentencia. Esa sentencia, por favor, no la dejen de leer, es cortica, es muy buena. Tiene relación con la imputación objetiva porque se rompe el nexo de causalidad. Es sobre un choque, es decir, una situación, un accidente de tránsito en el cual un tractocamión quiere adelantar en una curva, otro tractocamión adelantar y en doble línea, y de frente venía una buseta y detrás de la buseta venía una motocicleta que al frenar la buseta obviamente hizo que
colisionara la motocicleta que llevaba una parrillera y pues la parrillera saliera volando y ella muriera. Entonces en esta situación hay dos conductas culposas. Primero, la persona que está adelantando, o sea el tractocamión que está adelantando en curva y en doble línea, o sea, tremenda imprudencia, y la persona que va detrás de la buseta con la que viene de frente, es decir, el motociclista que no va guardando la distancia prudente. Entonces, ese es el problema jurídico de la sentencia para que ustedes lo analicen. ¿Cuál de los dos tiene la culpa? El señor de que adelantó en doble curva o la motocicleta que iba detrás. Diciéndolo en este punto, pues no les voy a dar la respuesta, pero miremos entonces qué podemos decir también. Hay otra sentencia que es la sentencia 36824 del 12 de septiembre de 2012 de magistrada ponente María del Rosario, Julio Enrique Socha Salamanca. Hay otra lectura sobre el concepto de imputación objetiva de Jessy Reyes Alvarado, y quien quiera perfeccionar sobre este tema, hay un texto que se llama La imputación objetiva en derecho penal de Junter Jacobs. Este libro tiene más o menos unas 1050 páginas. Quien lo necesite, quien quiera hacer un semillero de investigación y tener en cuenta estos temas, pues me dice y yo con mucho gusto le colaboro. Pero bueno, unos aspectos importantes para que nosotros lo analicemos. La imputación objetiva básicamente tiene unos aspectos importantes. Es el desarrollo más adelante del finalismo para romper el nexo de causalidad, y se analizan pues unos casos muy chéveres. Entonces les voy a leer un apartado de uno de los casos. Entonces, primero, muy conocido en la literatura especializada, es un proceso que fue sometido a un estudio del Tribunal Supremo Alemán en la década del 50, en el que se juzgaba el conductor de un camión que en carretera sobrepasó un ciclista a una distancia inferior que la permitida por el Código de Circulación. Esto fue en Alemania, ¿no? Durante la imprudente maniobra de sobrepaso, el ciclista perdió el equilibrio y pareció arrollado por las ruedas traseras del vehículo. Practicada la necropsia, se estableció por parte de los médicos legistas que el momento de la muerte el ciclista conducía su vehículo en avanzado estado de alicoramiento. Entonces, según este caso, vemos dos situaciones. Primero, la imprudencia del conductor del camión, del tractocamión. Y segundo, pues, la primero, él iba manejando su camión, pero incumplió las leyes de tránsito. Y segundo, pues tenemos también la imprudencia del ciclista, que aunque iba en su acera, iba borracho, y es decir, perdió el equilibrio. Razón por la cual la pregunta que se hizo el tribunal es, ¿cuál de los dos tiene la culpa? Entonces, obviamente, pues no sabíamos establecer pues cuál de los dos tenía la razón. Entonces, pues aquí les doy una pista para el desarrollo de la sentencia 28441. Es más, la sentencia 28441 también habla de este tema. Entonces, como hay dos culpas, hay una culpa emitida por el señor del tractocamión, del camión y del ciclista, se estableció que la persona que incrementó el riesgo fue el ciclista. ¿Por qué? Porque al ir borracho, él en cualquier momento se hubiese podido resbalar. Es decir, si no lo cogía el camión, lo cogía otro. Entonces quedó exonerado el señor que iba en el camión. Hagan de cuenta, pues este es otro ejemplo mucho más sencillo para que ustedes entiendan la situación. Digamos que usted está afanado y necesita pasar, no sé, llegar y coger el bus de Transmilenio, pero no quiere pasar el puente peatonal. Entonces usted se va por debajo del puente peatonal, pero resulta que viene un señor en exceso de velocidad o borracho y lo atropella.
Entonces, hay dos culpas, ¿sí o no? La culpa de la persona que quería pasar, la culpa de la persona que quería pasar por debajo del puente y el señor que iba borracho y en alta velocidad. ¿Cuál de los dos tiene la culpa? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar mañana. Mañana miércoles 18 de marzo. Y para los de la Gran Colombia, para el sábado tenemos nosotros que analizar esa situación. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, la teoría del incremento del riesgo es la que a nosotros nos va básicamente a decir pues qué fue lo que pasó. Bueno, eso ese fue el primer ejemplo que se dio en Alemania para traer la imputación objetiva. Otro ejemplo se los voy a leer. Miren, escuchen bien. Dentro del perímetro urbano de una pequeña población alemana, una señora conducía su vehículo a una velocidad superior a la permitida por el código de circulación, razón por la cual no pudo evitar atropellar a un hombre que intentaba cruzar la calle. Debido al impacto, el peatón sufrió algunas heridas de consideración que hicieron necesaria una intervención quirúrgica y su permanencia en un centro hospitalario durante un periodo relativamente prolongado. El paciente, que inicialmente debió ser alimentado por medio de sonda, recibió después de algunos días la autorización médica para consumir alimentos por vía oral, por lo que una empleada de la clínica le suministró una sopa, durante cuya ingestión el paciente se atoró con un trozo de comida que finalmente se alojó en uno de sus pulmones sin que el procedimiento de lavado pulmonar al que fue sometido de manera inmediata consiguiera evitar su fallecimiento a consecuencia de una neumonía. Entonces, pues obviamente, ¿quién fue la causa del accidente de este señor que murió pues atorado por la sopa? La señora, ¿sí o no? Que incumplió las leyes de tránsito. Es decir, la señora en este sentido incumplió las leyes de tránsito. Pero también se debe analizar que pues obviamente aunque hay una culpa también de la enfermera que le dio la sopa, y al no haberle hecho el lavado pulmonar también podríamos decir que hay una, hay una situación de concurrencia de culpas. ¿A cuál de las dos exoneramos? Entonces, ¿qué hacemos con las dos? Entonces, a esto se le llevó a la solución de la teoría del fin de la protección de la norma, en el cual, en el ejemplo propuesto, la muerte se libera a la acusada de la responsabilidad penal, a la señora que causó el accidente. ¿Por qué? Porque la muerte del atropellado, sobre el supuesto de que las normas que regulan el límite de velocidad dentro del perímetro urbano no tienen como finalidad el evitar que las personas fallezcan atoradas con residuo de comida. Es decir, el fin de la norma, aquí se rompe el nexo de causalidad porque el fin de la norma es el siguiente: el fin de la norma es que las personas eviten accidentes de tránsito. El fin de la norma es la protección de las personas que van manejando. Ese es el fin de la norma, no evitar que las personas pues mueran atoradas o que mueran infectadas, razón por la cual se le libera de responsabilidad a la señora que causó el problema. Entonces, la primera teoría que se va a utilizar acá son las acciones a propio riesgo. Entonces, en las acciones a propio riesgo tenemos tres casos para nosotros explicarlo. El primer caso, acuérdense ustedes del caso de Diomedes Díaz. Diomedes Díaz, que aquí lo tengo, señores, miren, aquí lo tengo, lo tenía ustedes en sus diapositivas para que ustedes lo analizaran. En el caso de Diomedes Díaz se pudo establecer que eran las 9 de la noche, 10 de la noche más o menos, según el expediente. Lo que les estoy contando es en relación con el expediente. Él estaba en su casa dopado, estaba drogado, estaba dormido, o sea, como que no estaba en sí mismo, y en ese momento llegó Doris Adriana Niño. Ella lo que quería básicamente era pues pasarla bien.
Entró al apartamento, preguntó por Diomedes, le dijeron ahí está. Ella lo vio como que no le paró bolas, pero estaba la mujer oficial de Diomedes Díaz. Estaba el hijo de Diomedes Díaz, el mayorcito, y estaban los escoltas de Diomedes Díaz, el personal de seguridad. Pues en ese momento Doris Adriana Niño llegó y dijo, pues la verdad quiero darles una noticia, estoy embarazada. Pues obviamente el agarrón con la mujer de Diomedes Díaz fue terrible, se agarraron, se cogieron a rasguño, incluso en el cuerpo de Doris Adriana Niño encontraron rasguños en el cuerpo. Claro, se supo que ella había peleado, se metieron en el baño para pelear y en ese momento pues sacaron a la mujer de Diomedes Díaz porque estaba incontrolable y se quedó Doris Adriana Niño en la fiesta. Pues se pusieron a tomar trago y a meter cocaína. Tan es así que en el cuerpo de Doris Adriana Niño le encontraron cocaína hasta en la vagina. O sea, quién sabe qué atrocidades y qué cosas feas hayan hecho esa noche, pero la situación fue terrible. Cuando dejó de tener signos vitales, pues todos se asustaron y el hijo de Diomedes Díaz ordenó desaparecer el cuerpo porque él no quería tener problemas. Pues se asustó y ordenó desaparecer el cuerpo. Ese es el primer caso. El segundo caso, pues acuérdense ustedes de una ex candidata a la presidencia, eh, Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt lo que ella quería hacer era a la a una zona que era peligrosa, había sido la zona de distensión, pero ella lo que quería era hablar, dialogar con las FARC. En el momento de llegar al límite, ella llegó y estableció que dijo, no, pues la verdad yo quiero entrar a esta zona a hablar con ellos. Entonces los escoltas de ella le decían, dos escoltas de ella y Clara López le decían, no, qué pena, pero hasta aquí la podemos acompañar porque realmente esa situación está muy peligrosa e informes de inteligencia nos están diciendo que no podemos pues entrar hasta allá porque es muy peligroso. Entonces ella dijo, pues bueno, venga a ver, yo los libero. Y les firmó una carta en la cual ella pues asumía la responsabilidad y los liberaba a ellos para que se fueran para sus casas. Después de 10 años de diálogo de ella con las FARC, entonces decidió demandar al Estado. Es decir, ahora sí voy a demandar al Estado porque ellos no dejaron haberme dejado entrar a esa zona de distensión. Pues resulta paradójico porque después de la operación Jaque, todo lo que hizo el Estado colombiano por ella y ahora los viene a demandar cuando pues eso es lo que vamos a analizar si fue culpa o no fue culpa de ella. El tercer caso podría ser un caso hipotético en el cual yo estoy borracho, Sergio Trujillo está borracho, está tiene tiene unas copas de más y va a manejar. Entonces le dice a tres estudiantes, les dice, bueno, muchachos, la verdad voy para Bogotá, voy para San Mateo Suacha, ¿quién quiere que los lleve? Y entonces uno de los tres me dice, Sergio, pero usted está borracho. Y yo les digo, tranquilos, asustaditos, pero llegan. Y deciden esas tres personas subirse al carro. Después hay un accidente. Hay un accidente en el cual dos personas pierden la vida. Una queda supremamente herida y al conductor, como siempre en los accidentes de tránsito, no le pasa nada. En el primer caso, en el de Diomedes Díaz, ¿la responsabilidad penal es para Diomedes Díaz? ¿Sí o no? La respuesta me imagino que ustedes ya la saben y es que no. No hay responsabilidad de él. ¿Por qué? Acuérdense de los 4 elementos que toca la imputación objetiva. Primero, ¿tiene la posición de garante de Diomedes Díaz? Al parecer sí, pero en el estado en el cual él se encontraba no da para que él tenga la posición de garante. Si él hubiese estado en sano juicio cuando llegó la persona, él sí tendría la posición de garante, pero no tenía la posición de garante. El bien jurídico tutelado. Bueno, el bien jurídico tutelado está en cabeza de Doris Adriana Niño, es una persona ya mayor de edad, ella tomó la decisión de quedarse, ella tomó la decisión de aspirar cocaína, ella tomó la decisión de doparse, razón por la cual ella asumió su propio riesgo. Tercero, la situación riesgosa pues ella la asumió y cuarto pues también. Es una acción pues
ahí no existe ni dolo ni culpa por parte de las personas que estaban con ella, por lo tanto no se le puede atribuir esa responsabilidad a Diomedes Díaz, razón por la cual el abogado de Diomedes Díaz, Evelio Daza, debió haber asistido a las clases de Derecho Penal y debió haberse instruido en imputación objetiva. Por eso es importante, porque la verdadera responsabilidad él no la debió haber asumido. Él debió haber, pues, básicamente contratado un mejor abogado. Por eso es que yo molesto mucho con las lecturas y digo que el abogado siempre se hace en su lugar secreto, en su lectura, en su biblioteca, en su tiempo que tiene a solas para hacerlo. En el segundo caso, ¿hay responsabilidad del Estado frente a lo que le pasó a Ingrid Betancourt? La respuesta es que no, no. A eso se le denomina en materia administrativa culpa exclusiva de la víctima. Es decir, ella como persona mayor de edad asumió el riesgo siendo la titular del bien jurídico tutelado. Y tercero, obviamente la posición de garante, aunque la tiene el Estado, la tienen los escoltas, ella decidió en su mayoría de edad renunciar a esta. Entonces, pues obviamente ella no tendría la responsabilidad si usted fuera abogado del Estado en caso de una demanda administrativa. En este sentido, en este punto, pues ya usted sabría cómo contestarla. En el tercer caso, hay responsabilidad para Sergio Trujillo al conducir borracho y haber ocasionado el accidente. La respuesta es sí y no. ¿Por qué no? Porque habría que analizar si Sergio Trujillo tiene la posición de garante. Es decir, si yo soy un mero amigo, un mero conocido, pero si tengo una posición de autoridad, si soy el tío, si soy el papá, si estoy a cargo de la ruta de la universidad, si estoy a cargo de una función especializada, obviamente yo sí respondo. Pero si no tengo la posición de garante, pues las personas mayores que se montaron en el carro tienen la obligación de básicamente responder. O sea, ellos fueron las que incrementaron el riesgo. Miren ustedes el caso del futbolista el Tigre Castillo. Pues él iba borracho, iba con unas amigas, un amigo, y en últimas él respondió fue civilmente, porque así haya causado un accidente en la modalidad culposa, pues no se le puede imputar dolosamente que él fue el causante de este accidente. Entonces, a esa teoría, escúchenlo bien, se le denomina Tarán acciones a propio riesgo. La segunda teoría. Hemos analizado tres teorías, perdón, la tercera teoría. Hemos analizado tres teorías. Primero, la teoría del incremento del riesgo. La segunda, las acciones a propio riesgo. Y la segunda es el fin de la protección de la norma. Y la tercera, acciones a propio riesgo. Repito, teoría del incremento del riesgo, que es la que vamos a analizar con la sentencia. Segundo, fin de la protección de la norma. Y tercero, acciones a propio riesgo. ¿Qué son las acciones a propio riesgo? Es cuando un tercero favorece o crea una situación en la cual el titular del bien jurídico tutelado realiza una acción peligrosa para sus propios bienes. El riesgo solo se concreta por una conducta de intermediación de la propia víctima, es decir, ¿quién favoreció el riesgo aquí en este sentido? En el caso de Diomedes, pues Diomedes Díaz, pero es la propia víctima la que asumió su propio riesgo. El dilema está en deducir si el comportamiento de quien se arriesga a sí mismo convierte la conducta del tercero en un riesgo jurídicamente permitido. Contempla tres elementos para su procedencia. ¿Cuáles son? El conocimiento del peligro por parte del sujeto pasivo, es decir, aquí Doris Adriana Niño, aquí las personas que que se montaron al carro, aquí Ingrid Betancourt conocían el peligro que podían pues meterse. Segundo, el poder de control de esta persona acerca de la asunción de dicho riesgo. Entonces, tanto Doris Adriana Niño como Ingrid Betancourt, como los que se montaron en el caso hipotéticamente planteado, pues tenían el poder de control de decir, no, qué pena, pero yo
no voy a asumir ese riesgo. Y tercero, la ausencia de posición de garante por parte del sujeto agente. Entonces, en esta situación, pues debemos analizar que se cumple pues el rompimiento del nexo de causalidad, porque hay un hecho, hay un daño, pero no hay una relación causal entre el hecho y el daño, tal como lo habíamos analizado en el primer punto. La cuarta teoría o la cuarta causal para analizar la teoría de la imputación objetiva es el principio de confianza. El principio de confianza se encuentra como uno de los fundamentos esenciales para determinar la responsabilidad en situaciones en las cuales se trabaja en equipo, donde hay jerarquía. Es decir, el principio de confianza básicamente es establecer qué responsabilidad tienen las personas a las cuales se les delega la confianza y tienen la posición de garante. Es decir, en una organización estatal siempre hay un directivo, el que firma, ¿ok? En primera instancia, esta persona sería la que firma, ¿okay? La que responde penalmente. Por ejemplo, un contrato sin el lleno de los requisitos legales. Entonces, en ese sentido, tendríamos nosotros que analizar si él responde por eso. Pues, ¿cuál sería la situación? Pues que no siempre responde. ¿Por qué? Porque en una situación, porque nadie primero está obligado a lo imposible. Entonces eso lo tenemos que tener nosotros en cuenta. Imagínense ustedes los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o Corte Constitucional o el presidente de la República o los ministros leyendo todo lo que les ponen a firmar. No sería obviamente justo hacerlo, porque no sería justo pues ponerlos a responder por algo que ellos no están en la posibilidad de hacerlo. Ellos, ¿qué revisan de los documentos que ellos firman? Ellos revisan esta parte de acá, y les voy a mostrar esta parte de acá. Esto es una firma que hoy me mandaron un oficio firmado por la vicerrectora académica, pero aquí en esta partecita de abajo, aquí